Buen día, profesor. Mi nombre es Jonathan López. Voy a hacer la presentación de la actividad 3, la cual nos pide clave para ingreso a la base de datos, creación de perfiles de acceso a la base de datos, explicar cómo se hace un backup en la base de datos y hacer una copia de esta y qué otras opciones de seguridad implementaría en la base de datos. Muy bien. Vamos entonces a hacer el procedimiento. Lo primero es colocar clave a la base de datos. Para eso, venimos por la opción de Server. En Server damos clic aquí donde dice usuarios y privilegios o User and Privilege y seleccionamos el usuario, en este caso para root, para hacer el cambio de clave. Pero antes, para comprobar, vamos a hacer el ingreso. Y como ven, no nos está solicitando ninguna clave, entonces damos aquí en Users, seleccionamos root, aquí se asigna una nueva clave, se confirma y se aplican los cambios. Cerramos, volvemos a abrir y ahora ya nos pide clave. Colocamos la que ingresamos y nos permite el acceso. Muy bien, vamos a ver el segundo punto, el cual nos indica creación de perfiles de acceso a la base de datos. Muy bien. En el momento solamente tenemos creado el usuario root por defecto. Entonces, con las siguientes declaraciones se van a hacer la creación de un usuario. En este caso, aquí le vamos a permitir el acceso o permitir el uso sobre cualquier base de datos este sería el usuario, identificado por, esta sería su contraseña. Si lo ejecutamos, vamos a reconectar, vamos a crear una nueva conexión. Vamos a validar conexión, ingresamos la clave. Se hizo la conexión correctamente. Vamos a colocar el nombre de la conexión. Validamos nuevamente, fue correcta, satisfactoria. Y aquí ya tenemos acceso el gestor de base de datos. Si vamos a mirar las bases de datos que tiene, por defecto este usuario no permite ver absolutamente nada. Solo permite ver lo que trae por defecto el gestor de base de datos porque no le demos ni le asignamos ningún permiso. Aquí vamos entonces a asignarle permisos, en el cual vamos a decir que le vamos a conceder los permisos de seleccionar, actualizar sobre la base de datos agencia y para cualquier tabla a el usuario que acabamos de crear, que es WA1. Lo ejecutamos, se ejecuta correctamente, reconectamos y como ven, aquí ya nos aparece la base de datos de agencia, pero solamente permite hacer el proceso de seleccionar o actualizar cualquier base de datos. Si deseamos eliminar o crear, no nos va a permitir. Vamos a hacer un ejemplo con la tabla de clientes. Vamos a editar un campo, a ver si nos permite. Como ven, aquí ya le damos a aplicar
y nos permite hacerlo. También permite hacer el proceso de selección, como acabamos de ver acá, que nos permite ver las tablas, ¿cierto? Muy bien. Otra forma de conceder acceso a otro usuario, estas son de una forma restringida, que solamente deja hacer solo ciertas operaciones. Otra forma es darle un acceso completo a un usuario. Para eso se le indica que se le concede el acceso y se le indica qué operaciones son las que va a realizar, sobre qué base de datos, sobre qué tablas, que el asterisco significa que es para cualquier tabla y to significa que es para cuál usuario. Esta sentencia, esta línea 5, es lo mismo que hacer esta, sino que de una forma más corta y más rápida, que dice conceder todo sobre la base de datos de agencia en cualquier tabla a W1. Entonces ahí en ese caso, si lo ejecutamos, reconectamos, vamos a ver que nos va a permitir dejar hacer cualquier procedimiento. Vamos a hacer uno rápido. Muy bien, el inconveniente es porque no indicamos cuál base de datos utilizar. Si vemos acá, la base de datos de agencia no está en negrita. Ahora sí. Modificamos un poco, ejecutamos, actualizamos y aquí está. Entonces eso nos permite hacer. Muy bien. Otra forma de creación de usuarios, editar permisos, es también de eliminarlos, que sería la forma de con la sentencia de revoke. Entonces aquí se le dice que se va a retirar el parámetro de select sobre la base de datos agencia para cualquier tabla para el usuario W1. Vamos a ejecutarlo y ahora vamos a hacer el procedimiento. Vamos a reconectar. Vamos a hacer la prueba y ahora sí nos indica que el comando está denegado para el usuario W1. Muy bien. Ya lo que vamos a hacer en este momento es seguir con el siguiente paso, que fue la clave de ingreso, creación de perfiles y acceso a la base de datos o tipos de perfiles con accesos. Explicar cómo se hace un backup. Los backups se pueden hacer de dos formas, por medio de comandos y de forma gráfica. La forma gráfica simplemente es aquí en Server, Data Export, nos carga y nos indica cuál base de datos queremos exportar. Si queremos exportar toda una base de datos, la seleccionamos y aquí definimos. Si deseamos almacenar la base de datos dentro de un proceso o función ya definida dentro de un proyecto, ¿cierto? O si deseamos hacer la exportación de un archivo. En este caso vamos a hacerlo con un archivo. Yo ya tengo una carpeta creada en la unidad C, en la cual vamos a hacer los procesos de respaldo de backups. Escribimos el nombre, guardar y le damos iniciar. Vamos a continuar de todas maneras y termina de hacer el procedimiento. Vamos a confirmar y aquí tenemos. Esta es una forma. Otra forma que podemos hacerla es
si queremos exportar varias bases de datos, entonces simplemente se seleccionan las dos o las que queramos, o si queremos seleccionar o exportar alguna tabla en específico, simplemente dejamos seleccionado una, o si queremos exportar varias, pues ya seleccionamos varias de ellas y definimos el mismo proceso. Si decidimos exportarlos dentro del mismo proyecto que estamos trabajando, o si lo hacemos por medio de un archivo. La otra forma de hacerlo es por medio de la consola de comandos, que es por medio de CMD. Yo aquí tengo predefinidos algunos comandos para que sean más rápidos. Aquí le estamos diciendo que el proceso MySQL dump es el proceso para hacer los backups dentro de la sentencia de "-u", como tenemos acá en el documento. "-u" indica el usuario con el que se va a tener el acceso. Root sería el usuario, P indica, "-p" indica la contraseña que tiene el usuario, "-a" que hace copia a todo, y esta sería la carpeta donde se va a almacenar, y luego el nombre del archivo de cómo lo queremos almacenar, terminado con .sql, para que se cree un archivo específicamente de SQL. Entonces, simplemente damos enter, perdón, que fue que le acabamos de cambiar la contraseña. Lo tenemos llamado como localhost. Vamos a esperar un momento. Ahí ya terminó. Y aquí ya tenemos una. Muy bien, aquí ya tengo unas predefinidas para que el proceso sea un poco más rápido. Dentro del CMD se llama el comando MySQL dump, que es el proceso para hacer los backups. Se le indica que va a llevar un usuario, el nombre del usuario, va a llevar, este usuario va a tener su clave, que es la clave con la que se ingresa a la base de datos. La base de datos agencia, porque esta sentencia es para hacer un backup de una base de datos específica. Se le indica la ruta donde va a ser almacenada, se le indica el nombre del archivo que va a llevar, terminado con .sql. Aquí el procedimiento que sigue es para crear una o sacar una copia de una tabla específica. Se hace lo mismo, MySQL dump se nombra, "-u" para decir el usuario, que es el que va a permitir hacer el proceso, obviamente debe tener todos los permisos. Se nombra el usuario, va a tener contraseña, de qué base de datos, que es esta, y qué tabla es la que se va a hacer el procedimiento, a la que se le va a sacar el backup. Se nombra la ruta, o se le indica la ruta donde va a ser almacenada la copia, el nombre del archivo que va a llevar esta copia terminado con .sql. Y el siguiente procedimiento es para hacer procesos con varias tablas. Es decir, si deseamos hacer backups de más de una tabla, se hace lo mismo, MySQL dump, el usuario, que sería root, la contraseña que se ingresa al final después de ingresar esta línea de comando, la base de datos, la tabla, la otra tabla la que se requiera o las demás tablas, se le indica la ruta donde se va a almacenar, el nombre del archivo que va a llevar esta copia terminado con .sql. Vamos a hacer entonces el procedimiento. Aquí ya lo tenía predefinido para hacerlo un poco más rápido, que vamos a hacerle el respaldo a las tablas de agente y cliente. Ya nos pide la clave, la ingresamos y validamos la carpeta. Aquí ya la tenemos. Perfecto. Entonces así es como sería el proceso de backups dentro de la base de datos. ¿Qué otras opciones se implementaría para la base de datos? Muy bien, ya de por sí una buena práctica es que luego se debe restringir obviamente el acceso por usuarios, los cuales tendrían acceso restringido y habrán pocos administradores y usuarios con todos los privilegios, y según los roles pues tendrán sus accesos. También restringir el acceso a la base de datos por medio de ubicaciones específicas o de cualquier ubicación. Para eso tenemos aquí explícito los ejemplos de cómo un usuario puede acceder a la base de datos. Aquí se le va a indicar que se le va a conceder el acceso sobre la base de datos a el usuario WA1
desde el localhost, es decir, desde esta máquina, identificado por y la contraseña que tiene el usuario que se creó hace un rato. También otra forma de permitir el acceso al usuario es que solamente se pueda conectar a la base de datos desde una IP específica y la otra es por medio de que el usuario se pueda conectar a esta base de datos desde cualquier parte. Serían pues ya las restricciones que se darían a los usuarios que vayan a administrar la base de datos para que sea un poco más segura. Actualizaciones constantes de la base de datos, también cuando una persona ya no utilice o no tenga acceso a la base de datos, también debe de eliminarse. También debe llevar procesos de control perimetral, obviamente dentro de la red. El servidor en sí de la base de datos también debe tener pocas personas el acceso para que evitar hacer cambios que puedan dañar la base de datos. Esa sería entonces la presentación, profe. Espero que tengan un feliz día y que esté muy bien. Hasta luego.